Saludos República Dominicana, saludos a todos los países de Sudamérica, Centroamérica. Saludo especial para la gente de New York. New York, me recibí una llamada hoy felicitándonos por el programa. Ellos lo ven allá en el Bronx. Directamente la gente del Bronx, en medio de ese calor que está sucediendo, pues llamaron para felicitarnos por la cirugía de la verdad, la forma en que enfocamos los temas. Hoy, viernes, ya fin de semana, nos toca hacer un resumen de la noticia más leída, las 5, no más de 5. Hoy viernes, una semana candente, una semana tediosa, llena de situaciones acumuladas. Vamos a hacer un resumen de la más importante y este video se va a especializar en eso. Las nacionales, las 5 más leídas. En las internacionales, las 5 más leídas. ¿Por qué fueron las noticias? Los temas que mayor impacto tuvieron en la gente. Entonces eso hay que tratarlo, eso hay que visualizarlo, digerirlo. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, tenemos la situación esa de la reforma policial. Esta semana fue el caso que se debatió bastante de la muerte de jovencito de Herrera, que fue Darling, ahí lo tenemos, y que eso causó pesar, causó indignación, causó todo lo que se puede llamar que afectó los sentimientos, las emociones de los dominicanos por la manera en que ese suceso ocurrió. Entonces esa reforma policial terminó con eso. Esa fue la noticia más leída. ¿Y por qué fue tan leída? Toca directamente la seguridad ciudadana, que fue un tema de reforma, garantizar la seguridad ciudadana. Y para eso la policía está siendo sometida a un proceso de formación, educación, analizando la nueva forma de patrullar las calles, las ciudades y garantizarle seguridad a los grupos vulnerables. Es una de las reformas más importantes del gobierno de Abinader, esa reforma policial, que la enfocamos en esta semana y que Luis ha empeñado su esfuerzo. Ahí hay que reseñar eso. El presidente de la República ha dedicado bastante pólvora, municiones para que eso salga bien. Existe un debate entre quienes creen que modernizar la policía, ese es el debate, y quienes entienden que es insuficiente eso de la modernización. Ahí hay un lastre histórico, ahí hay una tara, ahí hay una policía que arrastra muchos elementos de lo que fue la dictadura de Trujillo. Ahí hay muchos elementos también presentes de cómo se reclutaban a los policías. No se tenía un plan de formación para darle continuidad. Y esa noticia se convirtió en la noticia que mayor atención captó entre los dominicanos al terminar esta semana, que por cierto es una semana muy calurosa también, que ha estado acompañada de movimientos sociales, que ha estado acompañada de la presencia de grupos humanos protestando ahí en la Plaza de la Bandera, como consecuencia de todo esto, el costo de la vida, la situación de la muerte los excesos, la muerte de Darling, y todas esas cosas se conjugaron para tener esa noticia en el plano número 1. Hay también que señalar, como decíamos nosotros, que esos cacerolazos que se dieron, protesta por el alto costo de la vida y los combustibles. Hemos dicho en reiteradas ocasiones a nuestro compañero José Checo, quien siempre nos acompaña y es incisivo en el debate en culpar al presidente y al gobierno de PM de todas estas situaciones de los costos. Entonces yo le traje un texto donde decía que es una situación que está afectando hasta los países desarrollados, que está afectando todas las latitudes, porque fíjense hoy o ayer ya prácticamente se ha echado por tierra los avances que se tenían en el tema de la guerra, los avances que tenían camino a la paz, en ese proyecto, un memorándum de entendimiento que existía entre el presidente Trump y las autoridades de Irán, que está a la cabeza
Mohammad Mujtaba Khomeini, que es el hijo, que es el heredero del presidente Ali Khamenei, que murió en esos combates de esa guerra. Entonces ahí se ha retrocedido, y se ha empezado otra vez produciendo el caldo, creando las condiciones para los enfrentamientos entre los dos países. El país persa, que con el entierro de Khomeini, que sucedió esta semana, también reclamó la población venganza y venganza. Todas esas situaciones se han conjugado para que nosotros lleguemos a la conclusión de que esa noticia, el alto costo de la vida, que hubo manifestaciones y cacerolazos en distintos puntos del Gran Santo Domingo y Santiago, que continuaron anoche todavía, jueves, y que uno no sabe si hoy van a seguir reclamando reducción del costo de la vida y de los precios de los combustibles. Esa es la realidad. ¿Por qué fue una noticia relevante? Afecta directamente el bolsillo de la población y coincide con preocupaciones por inflación y desaceleración económica mundial. Dice que la producción mundial, hay una desaceleración, la producción mundial está cayendo y el peso rinde cada vez menos. Tú vas a los distintos lugares de expendio de alimentos, tú vas a los distintos lugares de consumo y tú te encuentras con que los precios ahí han cambiado. Entonces tú tienes que tener cuidado con estar haciendo de botarate, botando dinero, haciendo gasto innecesario, comportándote como un niño. Afecta directamente el bolsillo de la población y coincide con preocupaciones por inflación y desaceleración económica mundial. Esa es la segunda noticia. Fíjense en el ranking. Son dos noticias, las dos que pueden considerarse como dos noticias de preocupación colectiva. Primero, la reforma policial. Segundo, la protesta por el alto costo de la vida involucra el colectivo dominicano, involucra a la gran mayoría. La tercera noticia en este vídeo que estamos haciendo para revisar en la República Dominicana cuál fue el comportamiento de lo que sucedió durante la semana fue el caso Yesé. Ese caso Yesé ya tiene más de un año, eso ocurrió en abril del año 2025, un día 8 de abril. Ahí murieron 236 personas y ese caso Yesé, ese local que era una discoteca propiedad de los hermanos Espaillá, de Antonio, que es dueño, Antonio, esos dos que son dueños de Sol y Maribel Espaillat. Ellos están ante los tribunales, a ellos se les acusa de negligencia, entre otras cosas, pero ese caso Yesé todavía sigue tocando las fibras de los dominicanos. Aún pervive lo que sucedió en ese momento, en la noche, en la madrugada. Esa fiesta fue con Ruby Férez, que también murió ahí, ese artista famoso de la República Dominicana, y murieron la gobernadora de Montecristi, el hijo del ministro de Obras Públicas, Guarionés, murió también ahí la hija de la señora del Banco Popular, y entonces todas esas cosas ocurrieron ahí, en ese acontecimiento que afectó de manera nostálgica las fibras, todavía se mantienen. Y ahí se pasó la noche sacando cadáveres, sacando gente lesionada, movilizándolo a diferentes lugares, y ese caso está todavía pendiente en República Dominicana. A 15 meses de la tragedia que dejó 236 fallecidos, el proceso judicial contra los hermanos Espaillá continúa avanzando hacia juicio de fondo. Familiares víctimas siguen reclamando justicia. Los hermanos Espaillá, que el juez confiscó, esa es la palabra, propiedades, empresas de gran valía, apelaron esa sentencia, esa sentencia, porque es una sentencia en la que no dejan ese control de las empresas ya en estos dos hermanos, sino que la justicia
ya interviene como parte propietaria, como parte árbitro en las transacciones, digo yo, de esos negocios. Y los hermanos de Payá reclamaron, apelaron la sentencia, dicen que pueden poner en efectivo el equivalente a las empresas y que la dejen seguir operando, que la dejen seguir su curso, que la dejen seguir de manera libre. Esa es la realidad. Entonces los hermanos de Payá están en la justicia. ¿Y por qué sigue siendo de la más leída en la República Dominicana? Bueno, es una de las tragedias más graves de la historia de este país. Este es un país pequeño. Tú sales hoy, para poner un ejemplo, de Montecristi, al otro extremo, que es la provincia de la Altagracia, y posiblemente llegue el mismo día. Llega ya a la Altagracia y posiblemente pueda hasta regresar ese mismo día. Un país pequeño, de familias que se conocen, nos conocemos todos. Y entonces ese caso es una de las tragedias más graves de la historia reciente de la República Dominicana. Y hay un fuerte debate sobre responsabilidades y posibles cadenas. Cuando hablan de posibles cadenas, se refiere a que hay más gente que tuvieron que ver, que le comunicaron que eso fue una negligencia que hubo ahí en ese caso y que eso condujo al desplome por el peso que estaba colocado sobre ese techo, y los hermanos de Payá se le había hecho la advertencia de lo que iba a suceder en un tiempo prudente, en un tiempo más o menos considerable, porque los especialistas, eso estoy hablando, es lo que se ha establecido, le habían recomendado la intervención, y ellos por negligencia, que es una de las cosas que se le acusa, homicidio por negligencia en los tribunales, pues están ahí batallando en la justicia. Entonces, esa es una situación que veremos en qué concluye. También en la noticia 4, en la República Dominicana, es el acuerdo comercial entre Ecuador y la República Dominicana, que hubo un acuerdo entre estos dos países. Ecuador está en Sudamérica. Ecuador, que está ahí donde estaba el presidente Correa, lo recordamos. Recordamos la gestión de Correa que tuvo en la República Dominicana varias veces. Entonces aquí República Dominicana ha sido un país dentro del área que su economía siempre ha evidenciado que es pujante, que se mantiene activa. Y entonces todos los países quieren venir aquí a aprender. Por aquí estuvo Cash de Chile tratando de aprender lo que es la economía dominicana y aprendiendo cómo se han resuelto cosas que nosotros tenemos muchos temas pendientes, muchos temas que conducen a la irritación para que se den los cacerolazos, pero también tenemos grandes cosas positivas que tenemos que exhibir. Y estos países de fuera como Ecuador, como Bolivia, El Salvador, la misma Venezuela, observan a la República Dominicana cómo ha ido saliendo hacia adelante lo que era la República Dominicana en 1980, 84, y ese cambio que ha experimentado en estos últimos años, ese crecimiento económico sostenible y esa manera en que aquí se ha hecho un pacto, que es un diálogo. Cada vez que a ti te preguntan por qué República Dominicana puede exhibir esta fortaleza, por qué todos los países quieren firmar acuerdos con República Dominicana, porque República Dominicana mantiene un diálogo permanente de lo que es la parte del gobierno con los empresarios y se pone de acuerdo con las leyes, con los proyectos, con las cosas que hay que hacer para que este país aparezca dentro de los demás países con esa robustez, con esa fortaleza, digo yo. De manera que la dinámica de ambos países lo llevó a negociar un acuerdo comercial parcial que ampliaría el acceso a mercados y facilitaría las exportaciones hacia ese país de Sudamérica. ¿Por qué nosotros consideramos que esa noticia fue la cuarta más leída de las nacionales? Puede generar nuevas oportunidades para exportadores dominicanos y refuerza la integración económica regional. Eso de refuerza la integración económica regional hay que subrayarlo.
Aquí en República Dominicana se produce de todo. Nosotros tenemos interrumpido el comercio con nuestros hermanos, los haitianos. Es incipiente. Ahora se está hablando ahí de un puerto seco, pero no es estable ese comercio. Y los productos dominicanos hay que ir buscando otro mercado, buscándole otra salida, estableciendo otros lazos comerciales. Y lo hemos establecido con Ecuador. Y por eso dice que crea nuevas oportunidades, nueva forma de nosotros comercial. Y yo pienso que esa noticia por eso es positivo, por la integración que genera. Obviamente que nosotros estamos en el Caribe, en el trópico. El ser un país tropical nos lleva a nosotros a la noticia 5, que es las vaguadas, alerta y clima extremo que siempre estamos viviendo. Y ha habido amenaza de lluvia en provincias, las lluvias, las inundaciones en diferentes localidades y alertas meteorológicas mantuvieron gran atención pública durante la semana, especialmente en varias provincias, bajo vigilancia. Esas inundaciones que se producen en Santo Domingo ponen de punta, ponen de nervio a la población, interrumpen muchas actividades económicas, inundan las principales vías. Los desagües que hay en esa ciudad no son suficientes, han demostrado que los drenajes no funcionan. Y entonces ahí el tránsito que se suma a esa realidad, pues crea una cuestión bastante compleja cuando se anuncian lluvias en la República Dominicana y ya estamos en el inicio de temporada activa de fenómenos atmosféricos. Esta temporada atmosférica que se inició llama a tener en cuenta, a tomar medidas, sobre todo los bomberos, sobre todo el COE, que es el Comité de Emergencia, que ha hecho una labor encomiable en la República Dominicana, una labor que hay que felicitarlo a ellos. Hay temor por inundaciones y daños a infraestructura, también hay avería, infraestructura sobre todo, la parte que tiene que ver con los acueductos, los puentes, con la parte que tiene que ver con las carreteras que se bloquean y que requieren rápidamente la intervención de los organismos de socorro y la propia obra pública. En ese resumen de las noticias nacionales que tienen bastante importancia y que nosotros hemos llegado al fin de semana con anuncios de provincias que están en alerta verde. Hay otras que han salido, la han sacado, pero todavía tenemos provincias, ahí lo tenemos, el centro de la República Dominicana, el interior, incluyendo gran parte del Gran Santo Domingo. Ahí tenemos con nosotros a Santiago, tenemos parte de Puerto Plata. Toda esa parte que aparece en verde en el mapa que estamos mostrando, están en alerta en la actualidad. Por eso es importante que nosotros siempre estemos atentos, escuchando y viendo las noticias que son de gran envergadura para tomar las precauciones que hay que tomar. Vamos a pasar ahora a lo que es el plano internacional. La noticia clave que nosotros más o menos hemos dicho que es parte de lo que está pasando y que uno no sabe a ciencia cierta hacia dónde va a conducir esta incertidumbre que se ha generado a nivel global. Es la reunión que tuvo la cumbre de la OTAN en Ankara. Ankara es la capital de Turquía. La capital de Turquía, que hace frontera, por cierto, con Irán, por una colita por allá arriba, hace una frontera con Irán. ¿Qué es la OTAN? Es la reunión de los 32 países que componen la OTAN, que es una parte de seguridad, que fue probablemente el evento geopolítico más importante de la semana. Se anunciaron nuevos compromisos de gasto militar y ayuda a Ucrania. Eso de nuevos compromisos de gasto militar son señales del presupuesto. Hay que sacarlo de los presupuestos de los países. De estos 32 países que aparecen en la pantalla, que forman parte de la OTAN y que eso fue consecuencia de ese acuerdo del Atlántico Norte, la organización o tratado del Atlántico Norte, la OTAN,
que el Pacto de Varsovia fue la respuesta que dio la URSS, la extinta URSS en aquella ocasión, y que es la seguridad de los países de Europa que quedaron devastados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y ese pacto finalmente dio al traste con la OTAN, Organización o Tratado del Atlántico Norte, y ella acaba de reunirse y dictaminó que hay que rearmarse. Eso lo que implica es la decisión sine qua non de que tienen que armarse todos los países de Europa, y que los cálculos que han hecho es que no pueden depender de los Estados Unidos. La reunión de 32 países de la OTAN fue probablemente el evento geopolítico más importante de la semana. Se anunciaron nuevos compromisos de gasto militar. ¿Por qué fue tan seguida? Bueno, define la seguridad europea. Donald Trump volvió a protagonizar controversias sobre el futuro de la alianza. O sea, Donald Trump ha sido la nota disonante, si se puede decir, en esta organización desde que llegó al poder. Le ha planteado a ese grupo de la OTAN que ellos tienen que arrancarse, es una palabra criolla, con sus propias uñas en los temas que están relacionados con seguridad. Y en ese tratado del Atlántico Norte vamos a abundar un poco. Vamos a abundar un poco por lo que reviste, por la importancia que tiene ese tratado. Acuerdo clave de la cumbre de la OTAN 2026 en Ankara y su impacto global. La cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio del 26, fue una de las más importantes desde el inicio de la guerra de Ucrania. El tema central fue cómo fortalecer la defensa occidental ante Rusia, reducir la dependencia militar de Estados Unidos y adaptarse a los nuevos conflictos del siglo XXI. Ahí está en resumen el propósito de esa reunión. ¿Cuáles fueron los compromisos de aumentar el gasto en defensa? Los aliados reafirmaron el objetivo de acercarse al 5% del PIB en inversión relacionada con defensa durante la próxima década, acelerando el rearme europeo y el fortalecimiento de la capacidad militar. Esa es la cuestión para cada país, que en una ocasión España se oponía a eso. ¿Cuál es el impacto mundial que eso tiene? Europa dependerá menos de la protección militar estadounidense, porque Estados Unidos, con ese Donald Trump, que como dije, la nota discordante, no le pone mucha atención a lo que ellos le están pidiendo. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, vamos a fortalecernos aquí. Aparentemente Donald Trump lo que se ríe de ellos. Habrá un incremento significativo de la industria militar y tecnológica. En la semana pasada, en esta semana hablábamos cómo la propia Europa hacía la advertencia que en términos tecnológicos se había planteado depender lo menos posible de Estados Unidos y se va a involucrar en la carrera de producir su propia tecnología. Más recursos públicos serán destinados a defensa en detrimento de otros programas en algunos países. Se inicia una nueva etapa comparable a una Segunda Guerra Fría en términos de preparación militar. Ahí está lo que queríamos resaltar, una especie de Guerra Fría. Esa es la connotación que le dan los analistas en geopolítica de que eso que está sucediendo ahí en la OTAN, esos reacomodos, que yo lo llamo los reacomodos, porque durante tanto tiempo dependieron de Estados Unidos, que comenzar a dar sus pininos de manera independiente, sin la mano peluda del imperio, a ellos se les va a hacer muy difícil, ¿verdad? Y ayuda militar masiva a Ucrania. Ellos consideran que en esa guerra de Ucrania llevan una postura, diría yo, contraria a la de Estados Unidos. Europa ha asumido que esa guerra no puede terminar con la humillación de Ucrania. Y es la propia Alemania, que es la cabeza de la OTAN, la quien tiene mayor peso en esa organización del Tratado del Atlántico Norte, ha dicho que está fabricando aviones, está fabricando armas, que saben fabricar armas, saben de ingeniería, tienen la industria metalúrgica más avanzada. Lo de ellos sería retomar el pensamiento militar
va a apoyar a Ucrania para que no se rinda. Entonces, ¿cuál es el impacto mundial de que todo esto se produzca, de que ellos apoyen a lo que es la guerra de Ucrania? Ucrania podrá sostener su capacidad defensiva ante un imperio ruso que a través de la historia ha demostrado que tiene capacidad de fuego, capacidad militar, y que le ha dado en la madre a lo que es Ucrania, le ha quitado territorio a lo que es Ucrania, ha devastado la infraestructura de lo que es Ucrania en poco tiempo, pero ellos han llevado a cabo una defensa férrea, y Rusia enfrenta un escenario de guerra prolongada, que es lo que significa este apoyo. Se reduce la probabilidad de una victoria militar rápida por parte de Moscú, y los mercados energéticos europeos continúan condicionados por el conflicto. Rusia, que ha sido la fuente energética histórica de ese continente, del viejo continente, vamos a llamarlo el viejo continente, de donde prácticamente emergió la civilización, ellos son los que han significado la energía para calentar la Europa, que siempre ha estado muy helada. Y entonces ahora la tercera parte es producción y modernización del sistema Patriot. El Patriot no es más que un misil de defensa, un misil que tiene firma, marca occidental, patente occidental, pero que son bastante costosos, y ellos parece que van a producir Patriot para entregárselo a los ucranianos y que hagan posible eso de que la guerra sea prolongada. Yo creo que esa noticia, uno de los anuncios más comentados fue la disposición estadounidense para facilitar a Ucrania la producción de misiles Patriot, considerados esenciales para defender ciudades de infraestructura crítica contra los ataques rusos. Ahí podemos ver en esas imágenes lo que ha significado esa guerra en términos prácticos. Toda la infraestructura de Ucrania ha sido devastada prácticamente por Rusia. El impacto, la defensa de antimisiles se convierte en una prioridad estratégica, aumenta la transferencia tecnológica en materia militar, y otros países podrían impulsar programas similares en defensa de área en particular. En el número 4, lanzamiento de la iniciativa NATO Drone Age. Eso es, la OTAN aprobó una gran inversión para sistemas no tripulados, drones autónomos, inteligentes, artificiales y nueva tecnología militar, con inversión prevista de decenas de miles de millones de dólares. Ellos van a desarrollar la tecnología de la guerra actual, que son los drones, que es la inteligencia artificial, que es la sorpresa. Eso va a tener un impacto mundial. Los drones pasarán a ser tan importantes como los tanques y aviones tradicionales. Se acelerará la carrera tecnológica militar. Empresas de inteligencia artificial, robótica, sensores y ciberseguridad serán grandes beneficiarias en este conflicto, que digo yo, un conflicto que todavía va a seguir, que con esto va a tomar un nuevo impulso, va a tomar nuevos bríos, se van a hacer nuevas estrategias y va a haber prácticamente una reconfiguración del escenario de guerra. Yo tengo en el quinto la reestructuración del papel de Europa dentro de la OTAN, por supuesto, porque Europa hasta ahora estaba esperando, sentada ya, que se han convertido en un grupo de burócratas y que estaban contemplando qué iba a hacer Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una postura, cuando tú le haces una lectura del comportamiento de Donald Trump, cómo va Donald Trump a reunirse con ellos, cuáles son las cosas que Donald Trump, que Estados Unidos, con el saliente presidente Joe Biden, el expresidente, le dio bastante facilidades a Ucrania, pero llegó a un tope. Cuando Trump vio que revisó los libros, vio que eso era descabellado, la cantidad de préstamos que se le habían dado a Ucrania, los inmensos recursos, y Estados Unidos está padeciendo de manera financiera ya lo que ha significado ese conflicto,
lo que ha significado ella misma que está en conflicto ahora con Irán, que a propósito Donald Trump dice que si a él le pasa algo, porque hay un comando que lo tiene en salmuera de marca iraní, que se le hagan el ataque más grande que se ha hecho en la historia. Eso dice Donald Trump. Entonces surge una OTAN más europea. Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Italia incrementarán su influencia militar, porque Rusia está por entrarle a Polonia también. Estados Unidos podrá dedicar más recursos al Indo-Pacífico y a la competencia con China, que es las relaciones sino-estadounidenses, que le llaman las relaciones sino-estadounidenses a estas relaciones. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros ver, en definitiva, que Europa será totalmente diferente a partir de todas estas inflexiones que va a hacer. Entonces, en resumen de lo que ha sido esta reunión de la OTAN, que ha sido la reunión de mayor envergadura, la OTAN decidió prepararse para un escenario de competencia geopolítica prolongada con Rusia y al mismo tiempo reducir gradualmente la dependencia militar con Estados Unidos. Ganadores potenciales. La industria de defensa es una ganadora. Lockheed Martin, Rheinmetall, Bay System y otras que van a ganar cuantiosos recursos, diría yo. Los países del este, Europa, Polonia, Rusia y los británicos, que como consecuencia de esta guerra se cree que van a recibir un nuevo impulso, van a tener mucha movilidad económica. Ucrania, por el respaldo financiero y militar recibido, riesgos potenciales. Mayor militarización global, incremento de tensión entre OTAN y Rusia, pensiones sobre presupuesto público en Europa y posible aceleración de carrera armamentista tecnológica basada en la inteligencia artificial de drones. Y para República Dominicana, ¿qué va a pasar con esta reunión de la OTAN? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos llega a nosotros, que somos una cosita pequeña, la colita que nos toca, digo yo, a nosotros? Porque nosotros formamos parte o somos parte de la dependencia de lo que pase en esos países. Los efectos serán indirectos, pero reales, posibles presiones al alza sobre el precio del petróleo si continúan las tensiones con Rusia o Irán. Más gasto militar global puede desplazar inversiones hacia defensa y reducir recursos para cooperación internacional, que nosotros vivimos de eso. Los mercados financieros y las cadenas de suministro seguirán muy sensibles a cualquier escala geopolítica, que es lo que no comprenden, lo que dan cacerolazo, que es lo que no están comprendiendo con esos diarios que hacen, que no es aquí, que es que la cadena de suministro a nivel global es muy sensible y está afectando los costos, está afectando los fletes, está afectando el transporte, está afectando los tiempos y entonces los compromisos también como consecuencia de esto. El turismo y las exportaciones dominicanas dependen en parte de la estabilidad económica de los Estados Unidos y Europa, por lo que cualquier deterioro geopolítico tiene repercusiones indirectas sobre la economía nacional. Ese es más o menos el panorama internacional que se dio con la reunión de la OTAN, que es importante saber que nos afecta a nosotros. La segunda de las internacionales es la guerra Rusia-Ucrania, que mientras se celebraba la OTAN, el Atlántico Norte, Rusia lanzó nuevos ataques que dejaron muertos y heridos en varias regiones de Ucrania. Los aliados prometieron decenas de misiles, de millones de dólares para apoyar militarmente a Ucrania, pero eso no llegó nunca. Y si va a llegar tardío. Mientras tanto, siguen los ataques sobre los flancos de Ucrania, porque ya los bombardeos se están sintiendo, decíamos nosotros en esta semana, sobre la capital, que es Kiev. ¿Por qué sigue en el centro de atención esto? Es el principal conflicto militar de Europa y tiene impacto
en energía, defensa y economía global. Adiós, pero Rusia es un monstruo en lo que es energía, el monstruo energético del planeta es Rusia, que calienta prácticamente a Europa completa. Crisis entre Estados Unidos e Irán en la tercera, porque eso volvió de nuevo, diría yo, al punto de partida. En cualquier momento nos encontramos de que Israel, que está ahí velando a Irán, podría lanzar ataque en esta crisis. La tensión volvió a subir en Oriente Medio con intercambio de ataques, incidentes con el estrecho de Hormuz y nuevas amenazas entre Washington y Teherán. Eso es muy conocido, de que ahí no se tienen confianza, no hay confianza por parte de Estados Unidos, pero tampoco hay confianza por parte de Irán. Y hay que recordar hasta la saciedad que ellos no firmaron un tratado. Ellos lo que firmaron fue un memorándum de entendimiento. Vamos a entendernos, vamos a hacer una ruta crítica. Vamos a plantear cuáles son todas las discusiones en una mesa que nosotros tenemos que llevar a cabo con ustedes para ver cómo se produce la interrupción del programa nuclear que ustedes tienen previsto aquí en Irán. Eso está contemplado en esa ruta. Vamos a ver los temas que tienen que ver con la administración de ese canal por donde pasa el 20% del petróleo, del crudo que consume la industria asiática. Vamos a ver cómo nosotros en estos programas de entendimiento, en esta ruta, este tema que tiene que ver con los fertilizantes, que salen de ahí los fertilizantes que van a la industria agropecuaria prácticamente de Occidente, de todo el mundo, de Asia, para producir alimentos. Que por cierto se ha hecho la advertencia de que vamos a contemplar escasez de alimentos en cualquier momento, como lo estamos viendo, se están encareciendo con el paso de los meses. Ya estamos en julio, ya hemos llegado al ombligo del año 2026. Y como estamos en el ombligo del 26, cuando miramos hacia atrás, vemos los conflictos que se iniciaron en enero o que heredamos del año 2025, todavía se mantienen, como la guerra de Rusia a Ucrania, y ahora se le sumó este conflicto con Irán. En ese resumen de noticias internacionales que se hace aquí en Cirugía de la Verdad, en este video, hay que ver que la crisis del terremoto en Venezuela ha creado un problema humanitario. La cifra de fallecidos por los fuertes terremotos ocurridos recientemente en Venezuela sigue aumentando mientras continúan las tareas de rescate y reconstrucción. Eso es un solo montón de cemento en el suelo. No se sabe de dónde se va a buscar el dinero. El Fondo Monetario Internacional ya ha desbloqueado algunos fondos que tiene Venezuela en el exterior para que ellos comiencen a dar los primeros pasos de la reconstrucción, que parece que va a ser una tarea titánica en medio de ese desastre, porque eso fue un desastre, ambos terremotos. ¿Por qué fue una de las noticias más vistas en esta semana? La magnitud de la tragedia, el impacto regional y la ayuda internacional movilizada para que se sucedieran esos rescatistas que no han descansado, que han ido de toda parte hacia ese país. Y para terminar el resumen internacional, el Mundial de la FIFA 2026 llegó a los cuartos de finales. Hay equipos que hoy se enfrentan, este fin de semana se van a enfrentar. Suiza se enfrenta, Argentina va a jugar. Ahí están los clasificados al Mundial 2026. Y entonces ya están en los cuartos de finales.
por esa copa que ha sido una copa llena de entusiasmo, llena de calor, de asistencia. Los cuartos de final y las semifinales dominaron la búsqueda deportiva global. Francia clasificó a semifinales y varios partidos tuvieron enorme audiencia, como decía, porque fue tendencia global. Es el evento deportivo más seguido del planeta y millones de personas siguieron cada jornada del torneo. La noticia, ya finalmente, la noticia cumbre fue, como decíamos, el tema de la OTAN y el avance de la reforma policial en República Dominicana, y la más emotiva, el recuerdo de la tragedia del Jet Set y la continuidad del proceso judicial. Si a usted le gustan estos vídeos que se hacen aquí en la cirugía de la verdad, primero suscríbase, dele like y dele seguimiento, porque nosotros regresamos con los temas de interés de la colectividad. Hasta la próxima.